Hola, nos da un tremendo agrado tener con nosotros la presencia del doctor Juan Pablo Bonet. Juan Pablo es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, tiene magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de Córdoba y es licenciado en Sociología por la Universidad Siglo XXI, también de Córdoba, Argentina. Actualmente es investigador adjunto del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad del CONICET y docente de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha investigado sobre teorías sociológicas del orden social, sociología de la moral y más recientemente sobre sociología de América Latina. El doctor Juan Pablo Bonet ha publicado en el número 85 de Acta Sociológica de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, apenas el año pasado, en 2022, un artículo con el tema Sistema Mundo o Sociedad Mundial, una comparación sistemática entre los análisis de Wallerstein y Luhmann. Por esta razón, le hemos solicitado una exposición para nuestro seminario sobre este trabajo y esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y por supuesto retroalimentación de parte de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el tema. Con gran placer le cedo la palabra a nuestro estimado doctor Juan Pablo Bonet. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer la invitación de Carlos a participar de este seminario, del cual, como le comentaba antes de que comenzara la transmisión, soy como un espectador, he seguido bastante el seminario, he visto algunos de sus capítulos, muchas de sus conferencias, así que bueno, poder estar ahora compartiendo algo es como un gusto y un honor. Básicamente, el texto que me convoca Carlos, por el que me convoca Carlos, es un trabajo sobre que tiene que ver básicamente con el concepto de sociedad mundial, digamos. Yo inicié el año pasado una investigación en torno al vínculo entre sociedad mundial y desigualdad regional, y en ese marco una tarea que se me presentaba como necesaria era empezar a precisar más sistemáticamente esto del concepto de sociedad mundial, ¿no? Y en ese sentido, este trabajo medio como que aparece como casi como una instancia preliminar o un intento por avanzar en ese esclarecimiento, ¿no? Entonces, es una comparación entre dos perspectivas que específicamente en mi caso tenía que ver con tratar de poder avanzar o precisar este concepto este concepto sistémico de lumaniano de sociedad mundial, ¿sí? Es decir, un poco eso estaba por detrás de ese trabajo, que bueno, es un trabajo yo creo que bastante preliminar e iniciático en torno al tema, pero de alguna manera me sirvió para sentar algunas coordenadas metodológicas para seguir avanzando, ¿no? También quisiera como destacar que que este trabajo, esta inquietud, digamos, se inscribe también en algunos espacios de investigación colectivos, que me parecieran que fueron significativos también para avanzar en esta pregunta por la sociedad mundial. En primer lugar, un grupo de trabajo Claxo que, bueno, ya terminó su existencia a fines de año pasado, pero tenía que ver con teoría social y realidad latinoamericana, en donde el objetivo un poco del grupo era repensar un poco el objeto América Latina, y en ese marco, con un colega que también participa acá en el seminario, que es Sergio Pignoli, avanzamos, o un poco la pregunta que nos motivó a trabajar en ese grupo fue
la pregunta por avanzar en una conceptualización de América Latina a partir de discutir o tratar de avanzar en la pregunta por qué eran las regiones, y específicamente qué era una región en el contexto de una sociedad mundial, ¿no? Nos parecía que ahí había como un espacio, una temática no muy abordada, y nosotros, en el marco de la teoría de sistemas, quisimos como comenzar o iniciar una problematización del concepto de región, y ahí nuevamente aparecía, bueno, vinculado a la problematización del concepto de región, también hablar o discutir un poco de qué implicancias tenía repensar el concepto de región para el concepto de sociedad mundial, ¿no? Entonces, ahí, digamos, esos avances también, esas discusiones en torno al concepto de región, también me llevaron a revisitar el problema de la sociedad mundial, y también otro espacio colectivo de investigación que también tuvo que ver, o con el que dialoga este trabajo específico, es con un proyecto de investigación colectivo que de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, en los cuales iniciamos el trabajo a fines de año pasado, que tiene que ver también con pensar o elaborar con distintos conceptos o perspectivas en torno a la sociedad mundial, y desde ahí pensar o repensar América Latina, ¿no? No necesariamente del ámbito de la teoría de sistemas, pero sí tener como eje la problematización de esta categoría de sociedad mundial, de sistema mundial, ¿no? Y eso también en el marco o en el diálogo con las concepciones de sistema mundial o sociedad mundial que se desarrollaron en la tradición sociológica o de teoría sociológica sobre América Latina, ¿no? También ahí eso también fue como un insumo también para empezar a pensar esta temática, y este trabajo también era un poco como y buscaba de alguna manera mostrar también la existencia de distintas alternativas conceptuales para pensar esta idea de sociedad mundial, ¿no? Así que bueno, más yendo a la temática específica del trabajo, el trabajo básicamente plantea una comparación sistemática entre la teoría del sistema mundial de Wallerstein y la teoría de la sociedad mundial de Luhmann, ¿sí? De alguna manera, el punto en común que habilita la comparación es que son ambas teorías que buscan abordar podríamos decir, la totalidad social contemporánea, y ambas perspectivas reconocen el carácter mundial o global de ese sistema, ¿no? Esa espacialidad mundial, ¿no? Y por lo general, digo, si bien a mí me parecía que en torno a estos autores es como frecuente delimitar o detectar diferencias en cuanto a sus teorizaciones específicas acerca de la sociedad, digamos, me parecía que en general este carácter espacial, digamos, de la sociedad contemporánea, del sistema social contemporáneo, frecuentemente aparecía o es observado en las dos perspectivas como un fenómeno bastante semejante, ¿no? Como que si en última instancia el concepto o la concepción de mundialidad que estuviera por detrás de estos autores fuera como análoga o como muy cercana, ¿no? Entonces, también para mí este trabajo busca como tratar de avanzar mínimamente en tratar de mínimamente mostrar la especificidad de los planteos en el marco del problema de la mundialidad, ¿sí? Quizás un problema que está por detrás que también me parece que es importante, es que para ambos autores, si bien ambos autores definen al sistema social contemporáneo un sistema mundial, de alguna manera ninguno de los dos autores tiene como desarrollos muy acabados o sistemáticos en torno a esta idea de lo mundial, de qué sería esta espacialidad mundial, ¿no? De alguna manera caracterizan al sistema como mundial, lo reconocen como mundial, y desarrollan algunas reflexiones en torno a eso, pero bueno, al menos en lo que yo registro y en lo que he trabajado, ninguno de los autores tiene como trabajos
completos en torno a esta idea de lo mundial, ¿no? Entonces, un poco este trabajo, este paper, digamos, se monta quizás sobre algunas indicaciones un poco dispersas de los autores en torno al fenómeno de lo mundial, ¿sí? Y también pone en juego quizás también algunas especulaciones que también estaría bueno, especulaciones propias que también podrían ser discutibles, ¿no? Y un poco adelantando un poco por qué yo creo que hay como digamos, es un problema importante para abordar. Yo creo porque básicamente es como que uno diría que hay como una escasa reflexión en torno al espacio social en la teoría sociológica, ¿no? Es como dice también Giddens en algún texto, es como el espacio aparece como una realidad tan autoevidente que a veces, bueno, no pareciera requerir mayores precisiones ni mayor detalle, digamos, su análisis, ¿no? En ese marco también, digamos, de alguna manera, y ahora que revisé un poco el trabajo para esta presentación, me parecía que es difícil avanzar sobre esta cuestión sin delimitar o avanzar también en una cierta sociología del espacio, ¿no? Entonces, se hace necesario eso para seguir avanzando en torno a este problema de qué sería un sistema social mundial, qué sería una sociedad mundial, ¿no? Bueno, yo específicamente la comparación que hago entre la teoría de Wallerstein y la teoría de Luhmann sobre la cuestión de lo mundial, tiene que ver, a ver, ahí, no sé si se está compartiendo la pantalla. Espero que se esté compartiendo, sí. Lo que hago un poco ahí es retomar o comparar los planteos a partir de cuatro dimensiones, de los cuales busco analizar convergencias, divergencias y especificidades de cada uno de los planteos, ¿no? En primer lugar, abordo la unidad de análisis de la totalidad social, ¿sí? que es la que se mundializaría. En segundo lugar, analizo las caracterizaciones de cómo se da ese proceso de mundialización, ¿sí? de qué involucra esa mundialización. En tercer lugar, me oriento a avanzar planteo una comparación en torno a las estructuras de ese sistema mundial. Y por último, abordo las indicaciones de esas perspectivas en torno a las variaciones o desigualdades regionales, ¿no? Es decir, el problema de la región en el horizonte de ese sistema mundial, ¿sí? Que un poco, también como les decía al inicio, un poco es lo que también motiva también, o es parte de la motivación por repensar el problema del sistema mundial, ¿no? ¿Cuáles son sus implicancias para pensar el problema de las regiones, ¿sí? Bueno, en torno en primer lugar, a la unidad de análisis que decía, es decir, la unidad de análisis societal o de la totalidad social, sobre la cual se desarrollaría o se establecería la mundialización, o que se mundializaría, ¿sí? Por el lado de Wallerstein aparece el concepto de sistema mundo, ¿sí? La comparación, lo que voy a tratar de limitarme no es a exponer ni avanzar sobre las teorías de los autores, sino simplemente tratar de pensar en cuáles son las consecuencias que cada una de estas dimensiones tienen para el problema del análisis de la espacialidad mundial, ¿no? O sea, me voy a focalizar más en esa dimensión y no en las teorías completas de los autores sobre estos conceptos, ¿no? ¿Sí?
El concepto de sistema mundo para Wallerstein es un concepto que define la unidad de análisis de la totalidad social y tiene que ver básicamente con el modo en que se organizan las supervivencias de una población, ¿sí? Y de alguna manera el concepto de sistema mundo, por lo general para Wallerstein, son totalidades sociales que tienen una amplitud temporal y espacial variable, pero por lo general es extensa, ¿sí? Y dice Wallerstein que los límites de esos sistemas mundos son límites que no pueden estar dados ni precisados de antemano, sino que son límites que produce o desarrolla, establece el mismo sistema en su funcionamiento, ¿no? Son sistemas, para Wallerstein, históricos que definen sus límites espaciales y temporales, ¿no? Pudiendo ser más o menos extensos, ¿sí? Y lo que establece Wallerstein, que por lo general los sistemas mundos siempre involucran, como sistemas que se extienden en el espacio y el tiempo, siempre involucran relaciones entre grupos, poblaciones, tribus, etcétera, por lo cual siempre involucran relaciones entre distintas poblaciones y nunca están abocados a una única población, ¿sí? Y de alguna manera este concepto de sistema mundo, Wallerstein lo incorpora un poco también para discutir, digamos, la idea de que se pueda delimitar un sistema mundo al ámbito de un Estado-nación o al ámbito de una única región, ¿sí? En ese sentido, el concepto de sistema mundo es un concepto que problematiza como una unidad de análisis de totalidad asociada a los Estados-nación, y en ese sentido, bueno, Wallerstein también discute con la idea de sociedad, la cual la considera como una categoría demasiado subsumida a las conceptualizaciones del Estado-nación, ¿sí? Y por otro lado, bueno, Luhmann plantea la unidad de análisis de la totalidad social, la categoría de sociedad, ¿sí? Como aquel sistema que abarca, o omnicomprensivo, que abarca la totalidad de las comunicaciones, ¿sí? Y de alguna manera también establece que los límites de ese sistema no son límites territoriales, sino son límites comunicativos, ¿sí? Y que de alguna manera en ese sentido no coinciden los límites territoriales con los límites de la sociedad, pero de alguna manera la sociedad sí puede también establecer comunicativamente o identificar límites espaciales, ¿sí? Como sus propios límites, ¿no? En este sentido también hay una idea de discutir, digamos, la atribución, digamos, espacial, digamos, o identificar un territorio con una sociedad, sino que el mismo sistema también es el que delimita o establece sus límites, ¿sí? Y en ese sentido, dice Luhmann, bueno, la sociedad es el sistema que abarca la totalidad de comunicaciones sociales, pero eventualmente puede haber sociedades que tengan en su entorno otras comunicaciones u otros hechos sociales, pero de alguna manera pueden que no sean significativos para la sociedad, ¿no? Puede tener un entorno social, aunque ese no sea relevante o significativo para el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Entonces, pasando al análisis de la comparación entre estas unidades de análisis, ¿no? ¿Cuáles son las convergencias que uno encuentra en estas perspectivas, ¿no? En primer lugar, bueno, ambas perspectivas plantean la necesidad de tener un concepto que dé cuenta de la totalidad social, ¿sí? Y de alguna manera las dos categorías buscan problematizar los límites de la unidad de análisis, ¿no? Problematizar o discutir el sentido común o la autoevidencia de los límites de esas unidades o de esas totalidades sociales, y de alguna manera ese punto también es compartido, ¿sí? En
ambos casos también hay una discusión por entender que esa unidad de análisis pueda ser delimitada en términos nacionales o regionales, ¿sí? Discuten la autoevidencia de los límites espaciales, ¿sí? Y de alguna manera ambas perspectivas consideran o conciben que existe una configuración sistémica, perdón, de esa unidad, ¿sí? De esa unidad de análisis, ¿sí? Por el lado de las divergencias, uno encuentra que hay una divergencia, en primer lugar, terminológica, ¿no? Wallerstein tratando de rechazar el concepto de sociedad y Luhmann tratando de proponer, digamos, una reconceptualización de la idea de sociedad, un poco a contrapelo de la tradición, ¿sí? Aún así, uno diría que hay una mayor radicalidad en la conceptualización de Luhmann, en el sentido de que para Wallerstein el problema de los límites solamente tiene que ver con un problema de extensión o variaciones en la extensión, digamos, del sistema, y en Luhmann hay una indicación en torno a que, en torno al modo en que se concibe o en que la sociedad puede constituir sus límites, ¿no? Como ese es un punto que tiene que ver un poco con una reconceptualización profunda digamos, del funcionamiento de esta totalidad social, pero que en el caso o en la temática que nos interesa de la mundialidad tiene que ver con entender que también la sociedad establece o define sus límites, ¿sí? Bueno, ese es el segundo punto, digamos, en el cual desarrollé la comparación entre las dos teorías, tiene que ver con lo que denomino como la caracterización de la mundialidad, de qué manera estas teorías explican o de alguna manera dan cuenta de la mundialización de esa unidad de análisis, ¿sí? Para Wallerstein, Wallerstein concibe que existen dos grandes formas de desarrollo de sistemas históricos, ¿sí? Por un lado estarían las economías mundo y por otro lado estarían los imperios mundo. Serían dos formas de sistemas mundos, ¿no? El imperio mundo sería una forma de organización social constituida en torno a la centralidad de una organización política que de alguna manera organiza o estructura el sistema mundo, o otra forma de sistema mundo serían las economías mundo, que serían sistemas que se organizan a partir de formas de división del trabajo, de intercambio comercial entre distintas poblaciones, grupos del sistema mundo, ¿sí? Lo que dice Wallerstein es que el sistema mundo se empieza a partir, el sistema mundo contemporáneo, que nacería alrededor del siglo XV, XVI, se configura como una economía mundo que por razones que aún no son demasiado claras, se va extendiendo por todo el planeta a partir principalmente de la colonización de América en el siglo XVI, se va extendiendo esta economía mundo por todo el planeta hasta constituirse en un solo sistema histórico, digamos, ¿no? En otros, previamente, lo común era que coexistieran distintos sistemas mundo, aunque fueran autónomos, que coexistieran, ¿sí? Pero a partir del siglo XVI se va consolidando, constituyendo un solo sistema histórico que se va expandiendo por todo el planeta, ¿sí? Y que en ese proceso va absorbiendo otros sistemas, ¿no? Entonces, ahí lo que se configuraría es un sistema mundo mundial, digamos, ¿no? No todos los sistemas mundos fueron mundiales, este es el primer caso de un sistema mundo mundial, ¿sí? En donde esta economía mundo va absorbiendo otros sistemas, como por ejemplo el imperio ruso, el imperio chino, se va expandiendo, ¿sí? Espacialmente, ¿sí?
a tal punto que la mundialidad para Wallerstein tendría que ver con esta idea de que se constituye un sistema mundo que no tiene otros sistemas coexistentes en el mismo momento, ¿no? Hay un único sistema mundo mundial, ¿sí? Que está dado por esta expansión de la economía mundo. En el caso de Luhmann, Luhmann tiene una categoría específica para definir la mundialización de esa unidad de análisis, que es el concepto de sociedad mundial, ¿no? Luhmann identifica o refiere que esta sociedad mundial también nace en el siglo o inicia su camino en el siglo XVI y se consolida en el siglo XVIII y XIX. Bueno, está mal ahí la fecha. Siglo XVIII y XIX, también con un proceso de expansión, identificación e intensificación de las relaciones interregionales, pero también con la extensión de los alcances de la comunicación, ¿no? Se concibe, se conforma una sociedad, se va expandiendo una sociedad, esa sociedad, ¿sí? Pero yo también observo que también hay otro tipo, hay una segunda idea de sociedad mundial que está presente en la teoría de Luhmann, que es que tiene que ver un poco con lo que comentaba recién con respecto a la unidad de análisis, es que no solamente tiene que ver la mundialización con esta extensión del alcance de las comunicaciones, sino también tiene que ver con un modo en que la sociedad se concibe a sí misma, ¿no? Con el modo en que, con una sociedad que se concibe como mundial, es decir, una sociedad que ya no refiere sus límites a fronteras espaciales o territoriales. Una sociedad que, podríamos decir, que se identifica con la humanidad, una sociedad que ya no concibe como límites la distinción con otras poblaciones, ¿sí? En ese sentido uno puede decir que no solamente sería una sociedad en la cual los límites de la sociedad empiezan a ser como identificarse con los límites de lo social, sino que es una sociedad que concibe que sus límites también son los límites de lo social, ¿sí? Mientras que es decir, no solamente una sociedad en la cual no solamente una sociedad que deja de tener entornos en su entorno, hechos sociales u otras sociedades, ¿sí? Sino que una sociedad que también concibe que eso no es posible, ¿no? Entonces ahí yo creo que también conviven como una conceptualización, podríamos decir, geográfica de la sociedad mundial, pero también como una conceptualización social de la mundialidad, ¿no? ¿Sí? Y esto es importante porque también permite entender que habría sociedad mundial antes de que se globalice, ¿no? Antes de que se extienda por todo el planeta, ¿no? Esa concepción de sociedad mundial aparece quizás antes que se concretice, digamos, la globalización de las relaciones sociales o la extensión de la sociedad por todo el planeta, ¿no? Y ahí me parece que, bueno, también hay como la posibilidad de lograr una cierta clarificación en torno a algunas, hay como una divergencia específica en torno al análisis de la sociedad mundial, ¿sí? Nuevamente, acá con respecto a las convergencias y divergencias que uno puede identificar en los planteos, ¿sí? Me parece que por el lado de las convergencias podemos tener que hay como un reconocimiento compartido del devenir mundial del sistema social, ¿sí? Creo que también hay una convergencia en torno al reconocimiento de ese alcance o esa extensión que empieza a tener la sociedad a partir del siglo XVI, ¿sí? También hay el reconocimiento de una novedad evolutiva, es decir, que esto no habría sucedido en otros momentos históricos, ¿sí?
¿sí? Y también una idea de que comparten más o menos que la génesis histórica estaría en el mismo momento, ¿sí? En el siglo XVI, a partir del siglo XVI, ¿no? Y en ese sentido también habría como una diferenciación, digamos, con otras perspectivas que abordarían la mundialidad, por ejemplo, como las teorías de la globalización, que sitúan el fenómeno de la mundialidad o de la globalidad a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Y también con algunas teorías marxistas más clásicas, ¿no? Sobre todo las teorías que hablan del imperialismo, como una fase tardía del capitalismo, ¿no? Ahí hay como también un ámbito de convergencias entre las teorías, ¿no? Y en el ámbito de las divergencias, bueno, nuevamente yo entiendo que el cambio sería más significativo para Luhmann, en el sentido de que no solamente la mundialidad tiene que ver con una dimensión de extensión espacial de la sociedad, sino también con un cambio cualitativo que tiene que ver con el modo en que se conciben o la relevancia que tienen los límites espaciales para la delimitación de la sociedad, ¿no? En Luhmann aparecen como que pierden su centralidad los límites espaciales como dimensiones significativas para establecer o para configurar los límites de la sociedad, ¿sí? Y posiblemente por esa razón Wallerstein, que no adopta esa perspectiva, siga siendo un poco más sensible a las consecuencias espaciales o integren más directamente las consecuencias espaciales de la extensión del sistema mundial, ¿sí? Sigue siendo para Wallerstein el problema del espacio más importante en la sociedad, en el sistema mundial que para Luhmann, ¿sí? La tercera dimensión de comparación de las perspectivas, como les decía, tiene que ver con el modo en que ambos autores entienden la estructura de ese sistema mundial, ¿no? Por el lado de Wallerstein va a definir esa economía mundo como capitalista, ¿sí? Como organizada a partir de la lógica de acumulación ilimitada de capital, que para Wallerstein es lo que explica, digamos, el impulso expansionista en términos espaciales de esa economía mundo, ¿sí? La necesidad de incorporar o integrar nuevas poblaciones, nuevos espacios del planeta para integrarlos a esa lógica, ¿sí? Que incluso para Wallerstein sería como más significativa que incluso los sistemas imperiales, en los cuales siempre la expansión espacial tenía como los límites asociados a la posibilidad o a la capacidad que podía tener un centro político para organizar ese espacio, para dirigir ese espacio, para controlar ese espacio. Si en el caso de la economía mundo capitalista logra o es posible una expansión espacial incluso mayor que los sistemas imperiales, en tanto que lo que impulsan no es tanto el dominio político, el control político, sino esta lógica de acumulación ilimitada de capital, ¿sí? Y de alguna manera, de hecho, la crisis que observa Wallerstein en el capitalismo a fines del siglo XX tiene que ver con una crisis asociada, entre otras cosas, pero asociada a los límites de la expansión espacial, a la imposibilidad de seguir o continuar con esa expansión espacial que uno podría hoy en día problematizar con hechos recientes si eso que avisoraba Wallerstein puede seguir manteniendo con el término de las actuales exploraciones espaciales o avances de las tecnologías en torno a esa posibilidad. Bueno, pero para Wallerstein ahí estaba como los límites del capitalismo, tenían que ver con esos límites de la expansión espacial, ¿sí?
Para el caso de Luhmann no me voy a detener demasiado, ya es como, creo que muchos ya están al tanto de la perspectiva de Luhmann en torno a la estructura del sistema mundial, pero simplemente señalar que él reconoce la diferenciación funcional como la estructura principal de este sistema mundial, ¿sí? Que tiene que ver básicamente que son justamente sistemas que son mundiales, ¿no? Tanto la ciencia, el arte, la religión, la educación, la salud, son sistemas en sí mismos mundiales, digamos, sistemas que no pueden estar restringidos o limitados a una nación, a una región, a una población, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una estructuración de un sistema, es una estructura de sistemas que son ámbitos de comunicación orientados a problemas que ya no pueden estar restringidos espacialmente, ¿sí? Entonces, acá, en el ámbito nuevamente de la identificación de las convergencias y las divergencias, yo ahí en las convergencias, bueno, una convergencia es que ambos autores de alguna manera restituyen o tienen ciertas, identifican la estructura del sistema mundial con ciertas principios de organización social registrados por la tradición sociológica, aunque de alguna manera ambos autores repiensan o problematizan esas estructuras en el marco de su extensión o de su establecimiento mundial o de su problematización mundial de esas estructuras, o el carácter mundial de esas estructuras, ¿sí? ¿Sí? De alguna manera, ambos autores reconocen la relevancia mundial de las estructuras, tanto del capitalismo como de la diferenciación funcional, ¿sí? Y por el lado de las divergencias, bueno, divergencias que ya tienen que ver específicamente quizás con divergencias en la centralidad que para Wallerstein tiene el ámbito económico en este sistema mundial, y para Luhmann la identificación de una variedad de sistemas funcionales que son susceptibles de ser concebidos en términos mundiales, ¿no? ¿Sí? Y en el último nivel de la comparación estaba el problema de las variaciones o desigualdades regionales, ¿no? Un poco a colación de lo que vengo comentando, bueno, evidentemente para Wallerstein el problema de las regiones configura un elemento central de este sistema mundial, ¿sí? El capitalismo es un sistema regionalizante, digamos, en términos de que distribuye espacialmente sus procesos productivos, entonces siempre se configura un vínculo entre centros y periferias. El capitalismo es un sistema regionalizante y regionalizado, ¿sí? Entonces existen divergencias significativas entre las regiones de este sistema mundial, ¿sí? Y de alguna manera es un sistema que desde sus orígenes funciona en términos regionalizados, ¿no? El capitalismo nace en Europa y se extiende a otras regiones, y en ese sentido es un sistema regionalizado y que regionaliza el sistema mundial, ¿sí? Aunque incluso Wallerstein mismo identifique que existen posibilidades en el marco del sistema capitalista, por la lógica de acumulación misma, en que esos centros y esas periferias puedan ir variando, digamos, ¿no? No deja de ser nunca un sistema con esa diferenciación, pero esos centros pueden ir variando. Por ejemplo, el paso del centro de España a Francia, de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, bueno, existe dentro del sistema de la economía mundo capitalista esa posibilidad de que existan variaciones en términos de regionales, de ubicación
de las regiones, ¿sí? Pero siempre se mantiene que el sistema mundial es un sistema regionalizado, ¿sí? Y yo en ese sentido menciono que son variaciones o desigualdades primarias las distinciones regionales para Wallerstein, al menos en su perspectiva del sistema mundial. Y para Luhmann, hay que las desigualdades o el problema de las distinciones regionales son como variaciones secundarias, ¿no? Secundarias no quiere decir que sean irrelevantes, pero Luhmann mantiene la necesidad o identifica como la diferenciación primaria de la sociedad, o el principio de estructuración primario de la sociedad es la diferenciación funcional, por la cual la diferenciación en regiones no puede ocupar el lugar de estructuración principal del sistema mundial, ¿sí? El sistema mundial no es un sistema regionalizado, diría Luhmann, las estructuras del sistema mundial funcionan tanto en los centros como en la periferia, uno podría decir, funcionan equivalentemente en distintas regiones, ¿sí? Y en ese sentido, si existen variaciones regionales, si existen desigualdades regionales, ¿sí? Esas deben ser de alguna manera explicadas en el marco de este único sistema mundial, o este sistema mundial común que funciona en todas las regiones, ¿sí? Aunque, digamos, uno puede decir, bueno, no hay en la teoría de Luhmann, quizás por esta dimensión secundaria de la diferenciación regional, digamos, demasiadas pistas acerca de cómo podrían explicarse las desigualdades o las diferencias regionales, ¿no? En algunas partes está indicado como posibilidad de que sean como las regiones como reacciones a la sociedad mundial o como expresiones mismas de esa sociedad mundial, por ejemplo, cuando en el marco de los intereses por el desarrollo, por la modernización, también uno podría entender ahí las regiones como fenómenos asociados a la sociedad mundial, ¿sí? Entonces tenemos que las desigualdades regionales ocupan una posición central en la teoría de Wallerstein y secundaria, pero no quiere decir esto irrelevante, en la teoría de Luhmann, ¿sí? Por el lado de las convergencias, bueno, está la idea de que la diferenciación regional es producida en ambos casos o en ambas teorías en el marco del sistema mundial, ¿sí? Las diferencias regionales no podrían ser concebidas como diferenciaciones preexistentes al sistema mundial, sino que son constituidas o formadas en el horizonte del sistema mundial, ¿sí? En ambas teorías algo que es un problema importante para abordar es que no se explica del todo qué es una región ni cómo son posibles las regiones, ¿no? Por lo general pareciera que son como espacios geográficos en los cuales se identifican determinados hechos sociales significativos, ¿sí? Y en ambas perspectivas, de alguna manera, existe un reconocimiento de que la conceptualización del sistema mundial implica la detección de interdependencias o vínculos entre regiones, ¿sí? Por el lado de las divergencias, yo diría que está la cuestión de, en primer lugar, la ubicación analítica del fenómeno regional, digamos, ¿no? En el caso de Luhmann, en una posición un poco más subordinada para el análisis de la sociedad mundial, en el caso de Wallerstein, en un nivel primario, digamos, un hecho primario del sistema mundial, ¿sí? Después esto de niveles de análisis, que ya sería como un poco adentrarnos un poco más en las perspectivas, pero en el caso de Wallerstein uno identifica que hay una sensibilidad mayor a explicar, digamos, el sistema mundial a partir del comportamiento de empresas, organizaciones y estados, ¿sí? En cambio, en Luhmann, la sociedad mundial
el análisis de los sistemas funcionales ocupa esa relevancia y no tanto el nivel de las organizaciones. Y bueno, la divergencia en torno al modo en que se explican las diferencias regionales, ¿no? El modo en que se explican las diferencias regionales que para Wallerstein se explican en el marco de un sistema regionalizado, ¿sí? Un sistema interregional, y para Luhmann de alguna manera son divergencias que solamente se pueden explicar o se pueden entender en el marco del funcionamiento de la misma sociedad mundial y no de una sociedad diferenciada o estratificada en términos de regiones, ¿sí? O de espacios sociales diferenciados, ¿sí? Bueno, eso como una indicación sumaria del trabajo, y lo que quizás me parece como importante, digamos, más allá de lo que, del análisis específico, que para mí es importante las consecuencias, digamos, o las inquietudes que deja abierta, que me parece que deben ser abordadas más en profundidad, digamos. En primer lugar, el hecho de que es necesario avanzar, digamos, en una teoría sistémica, en una teoría sistemática de la sociedad mundial. Yo creo que para ambas perspectivas, tanto la detección de la mundialidad o la globalidad aparece como una condición importante o significativa para discutir, digamos, la unidad de análisis societal de la sociología, ¿sí? Ahora bien, creo que aún, digamos, creo que esa es una cuestión importante, pero aún así ninguna de las perspectivas logra avanzar, ¿sí? O delimitar específicamente ese tributo espacial de la sociedad contemporánea, ¿no? Me parece que aún es imprecisa esa delimitación. Creo que se cuentan con indicaciones, con algunas perspectivas sobre las cuales habría que avanzar y profundizar para discutir este atributo espacial mundial, ¿no? Creo que una forma, al menos que a mí me parece que un primer momento fue tratar de identificar estas convergencias y divergencias como un primer momento de esa posible delimitación, ¿no? En tercer lugar, yo creo que indudablemente, y quizás también en el marco de ciertos intereses que sobre todo ha tenido la sociología latinoamericana y la sociología sistémica de América Latina, me parece que creo que es importante abordar las consecuencias que esa conceptualización de la sociedad mundial tendría para el estudio o la explicación del problema de las variaciones regionales, ¿sí? Y no menor, digamos, de tratar de redefinir o tratar de en el horizonte de ese sistema mundial, ¿no? Creo que ese es como un área de trabajo que me parece que es importante desarrollar. Y vinculado a todo esto, que quizás también es algo a lo cual uno va llegando como consecuencia de estas deficiencias o cierta imposibilidad de avanzar en torno a estas deficiencias, tiene que ver con tratar de avanzar en una sociología del espacio, ¿no? O sea, cuando hablamos de mundial, cuando hablamos de regiones, cuando hablamos de dimensiones planetarias, cuando hablamos de globalización, estamos refiriéndonos, ¿no? a dimensiones socioespaciales, ¿no? Entonces, creo que precisar o avanzar metodológicamente sobre una sociología del espacio es como una condición media inevitable para poder precisar un poco mejor estos atributos que
que consideramos que son significativos de las sociedades contemporáneas, ¿no? Bueno, creo que voy a dejar por acá. No sé si hay algunas preguntas o comentarios. Quedo atento, o críticas, quedo atento a las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, pues me parece queda mucho para la reflexión después de esta brillante y clarificadora exposición de Juan Pablo. Esperamos sus preguntas, sus comentarios sobre los temas que aquí se han tocado. Bueno, mientras esperamos, fíjate que me gustaría hacerte un comentario. La Universidad de Guadalajara aprobó hace aproximadamente mes y medio la creación de una materia, una asignatura que se llama Problemas Globales. Pero lo interesante es que se va a incluir en la currícula de todos los programas de licenciatura, es decir, de todos los centros universitarios de ingeniería, de administración, de ciencias sociales, etc. Y esto en sí mismo me parece un hecho extraordinario, no solo para conocer los problemas, sino también para permitir a futuros profesionales el poder conceptualizar, diseñar, diagnosticar, evaluar y proponer soluciones globales. Si conocen, si entienden, si manejan el asunto de estos problemas globales. Por otro lado, pues evidentemente la formación de investigadores que participen en investigaciones globales con universidades y centros de investigación mundial, es decir, bajo este criterio de formación hay esta posibilidad de trabajo, ¿no? Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre este tipo de acciones de nuestras universidades que hoy por hoy se están generando. Yo creo que hay como, a ver, y creo que es como un momento en el cual uno, me incluyo, yo creo que post pandemia reemergieron un poco estas inquietudes por las regiones, por lo global, por lo mundial. Me parece que reaparecieron digamos, y yo diría que también, digamos, la comunidad académica empezó a hablar de nuevo de estos temas, que eran más temas propios quizás de los 80, 90, con la sociología de la globalización se reactivaron. Para mí Luhmann y Wallerstein son como los pioneros, digamos, en estas discusiones, y que tienen sus diferencias significativas con la sociología de la globalización, pero me parece que esa temática, creo que sobre todo en la sociología, hablo por la sociología, parece que llegó hasta fines de los 90 y después como tendió a desaparecer un poco, ¿no? Y creo que cobró vigencia nuevamente con el problema de la pandemia. Se volvieron a hablar de estos temas y quizás también, ¿no? Yo, como decía, estamos trabajando en un grupo de trabajo sobre teoría sociológica latinoamericana, y de nuevo apareció este tema que ya las sociologías latinoamericanas del 60 al 70, las teorías de la dependencia, ya habían hablado ya habían pensado en esto del sistema mundial, de modos a veces no muy sistemáticos, pero estaba presente también esa necesidad de entender los vínculos entre los espacios, digamos, sociales del globo, ¿no? Entonces, me parece que creo que se han reactivado un poco estas problemáticas, y yo me incluyo, digamos, un poco en ese contexto en donde reemerge, digamos, el problema y hay que volver a activarlo, ¿no? Y lo que me parece también es que, digamos, algo que traté de comentar, no sé si quedó claro, pero digo, es como que me parece que son cuestiones de las cuales a veces también están como muy atravesadas por sentidos comunes bastante
o por una autoevidencia, ¿no? Todos nos, digamos, como fenómenos que nos parecen demasiado autoevidentes, no, como que no requieren más precisión teórica y parece que estamos hablando de lo mismo y me parece que hay divergencias en torno al modo en que se puede entender, abordar, o, o problematizar esto de lo mundial, lo global, digamos, si son los mismos fenómenos, son distintas cosas, cuál es la génesis de esta sociedad mundial, qué diferencias tiene, digamos, si esta sociedad mundial inició hace 5 siglos, bueno, qué es lo divergente hoy, digamos. Entonces me parece que ahí como que se abren un conjunto de problemas y un poco también como mi inquietud y mi intención es ordenar un poco también teóricamente esas diferencias y sobre todo para entender las consecuencias que traen para pensar, este, específicamente, por ejemplo, a mí me interesa para pensar el tema de América Latina, digamos. ¿Qué es América Latina en una sociedad mundial? ¿Sí? Entonces, bueno, me parece eso y bueno, me parece que Wallerstein y Luhmann a veces son como autores que para discutir específicamente este tema no son muy traídos a colación, ¿no? O sea, parece que fueron más exitosos las sociologías de la globalización, ¿no? Entonces, me parece eso, me parece que es un buen momento para que reemerjan esos problemas que un poco estaban acallados, digamos, en los 2000 hasta la pandemia. Me parece que la pandemia trajo de nuevo esa conciencia de globalidad, esa conciencia de interdependencia, ¿no? O sea, me parece que reactivó ese espíritu en torno al temática. Y de hecho que haya programas que ya lo estén implementando el problema me parece clave, digamos. Nosotros acá en la materia de teorías sociológicas estamos tratando también de empezar a revisitar, digamos, la enseñanza de las distintas teorías sociológicas en esta clave de sociedad mundial, ¿no? O sea, revisar a Durkheim desde esa clave, a Marx desde esa clave, ¿no? El otro día tenía que dar una clase de Marx y revisaba. En Marx todas estas cuestiones de la mundialidad, por ejemplo, están muy presentes en sus análisis, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, entonces me parece que es como volverle a revisitar, digamos, cosas a partir de este problema, digamos. Me parece que es un problema que queda bien abierto, ¿no? Y también esto que digo de la sociología del espacio es como que un tema que uno llega como consecuencia de empezar a pensar estas cosas que necesita algunas precisiones más en torno a cómo funciona este del espacio social, ¿no? Entonces, ¿qué es un espacio social? ¿Qué niveles de análisis tiene el espacio social? Me parece que ahí también hay como... Me parece que es necesario avanzar en ese plano para clarificar un poco estas caracterizaciones que tenemos de la sociedad, ¿no? Pero bueno, me parece bárbaro que eso empiece a suceder, digamos. Claro, por supuesto. Fíjate que una de las cosas que me ha resultado muy atractiva de tu exposición es que indudablemente conocemos especialistas en autores como Wallerstein o especialistas en autores como Luhmann, pero normalmente son vistos como dos mundos totalmente separados, ¿no? Esta especie, digamos, de conjunción que estás planteando me parece muy atractiva porque posibilita perspectivas de complementación. Yo diría que en Wallerstein el problema de las desigualdades económicas y regionales están muy presentes, pero en Luhmann el problema de la exclusión de las personas, de los ciudadanos, de los individuos, de los sistemas, así como la indiferencia de los sistemas ante diferentes problemáticas, es también un problema muy acuciante, ¿no? Es decir, y muy presente actualmente. Me parece que estas dos perspectivas, por supuesto, más que antagónicas, son complementarias, más que en pleito constante o en divergencia, efectivamente tienen convergencias y puntos de cercanía que valdría la pena explorar. Y me gustan mucho estas conclusiones que planteas, porque es este tipo de orientación precisamente, ¿no? Un poco
de mayor pluralidad en visiones diferentes o diferenciadas. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, de hecho, sí, de hecho creo que esa estrategia comparativa tiene como ese rendimiento de encontrar a veces como convergencias en donde se supone que no las hay y divergencias en donde se supone que tampoco las hay. Entonces es como eso. Pero digo, siempre como yo tengo como una cierta, para mí también era importante precisar el concepto de sociedad mundial del Lumen, digamos. De hecho, en mi proyecto de investigación estoy trabajando con el concepto de sociedad mundial del Lumen, y a mí me parecía que era un concepto que a veces, para echarlo a andar un poco, necesitaba como entrar en, digamos, a ver, compararlo con algo para poder observar un poco más su especificidad y su sus consecuencias, digamos, analíticas para pensar las regiones. Pero los otros días revisaron la sociedad, la acápite de sociedad mundial, es un acápite notable, pero sumamente condensado, y bueno, digamos, creo que también hay como un trabajo ahí para desarmar eso, ¿no? Y que yo creo que revisando el trabajo digamos, creo que uno vuelve a ese acápite con otras, eh, con nuevas inquietudes para seguir desarmándolo. Yo no, digo, de lo que conozco, creo que todavía es algo que no lo he encontrado muy desarrollado. Este autor Stitwe, creo que él desarrolla un poco algunas implicancias del concepto social mundial, pero también advierte un poco que es un concepto que todavía hay que estimularlo, desarrollar, elaborar sus consecuencias analíticas. Creo que es entonces digo, también Wallerstein venía a colación de decir, bueno, a ver si puedo sistematizar un poco más la idea de sociedad mundial en el marco de una comparación. Bueno, con estas apreciadas conclusiones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestro estimado doctor Juan Pablo Bonet su valiosa y brillante participación. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a vos, Carlos, y espero, la verdad que hacía mucho que no usaba el medio digital para exponer. La verdad que a veces seguir viendo una pantalla con presentación sigue siendo algo medio complicado para mí, pero bueno, en algún momento espero que podamos hacer algo más en Claro, por encuentro presencial. supuesto. Claro, por Porque, supuesto. porque uno Los se temas, siente medio así como hablando solo, digamos. sí, los temas que estás tocando, los temas que estás trabajando, que nos acabas de explicar sobre la regionalización, sobre la situación en América Latina, me parece que es clave fundamental de esto mismo. Es decir, también forma parte de la mundialización y la globalización, y son temas acuciantes para todos nosotros. Juan Pablo, Bárbaro. gracias de nuevo. Gracias a vos, Carlos. Nos vemos.